Cap 27. Las colecciones de Hippo. No soy dueño de Cómo entrenar a tu dragón ni de la historia es de @DavidNCoralvara de Wattpad. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Antes de empezar saludaré a las personas que comentaron en capítulo anterior. Gracias por comentar, y empezamos. El cinturón de Hipólita. Punto de vista de Hippo. Han pasado 10 días desde que zarpé con Jason y la tripulación de Largo y las cosas han sido todo menos aburridas para mí. Durante el día ayudaba a armar en el Largo mientras otros miembros de la tripulación de 50 contaban historias de sus hazañas en el pasado mientras yo escuchaba con interés, aprendiendo algunas cosas y aportando ideas que podrían ser útiles en el futuro. Mi barco estaba enganchado a la parte trasera del Largo usando ganchos de agarre que nos permitían tirar de él, pero sin que el resto de la tripulación lo supiera. Scalder estaba debajo del Largo ayudando a tirar de él. Por la noche regresaba a mi barco haciendo un pequeño puente usando los ganchos de agarre para sostener los tablones de madera. Todos los miembros de la tripulación teníamos una cosa en común y era que todos éramos considerados héroes, razón por la cual Jason nos seleccionó para este viaje. Admito que disfruté pasar tiempo con la mayoría de la tripulación, ya que todos tenían historias que contar y la mayoría de ellos no dejaron que el heroísmo se les subiera a la cabeza. Durante los últimos días, todo estuvo tranquilo, aunque hace 5 días, cuando atracamos en la isla de Lemnos tras 10 días de navegación, pasamos por una mala racha. En la isla, todas las mujeres habían asesinado a sus maridos tras lo que, según ellas, era una maldición que les había impuesto la diosa Afrodita, porque no la habían adorado apropiadamente. Cuenta la historia que las mujeres habían descuidado su culto a Afrodita y, como castigo, la diosa las hizo tan pestilentes que sus maridos no soportaban estar cerca de ellas. Los hombres entonces tomaron concubinas del continente tracio, y las mujeres, desairadas y enfadadas con Afrodita, mataron a todos los habitantes masculinos mientras dormían. Tras 10 días aprendiendo sobre la cultura de la mujer, decidí que debíamos continuar nuestro viaje, pero, por desgracia, tardé 2 días en convencer a las demás, ya que estaban disfrutando de la compañía de la mujer. Varias de ellas intentaron convencerme de que disfrutara de su compañía, pero las rechacé porque aún no estaba preparada para algo así y, para ser sincera, me disgustaban los demás argonautas, ya que se suponía que debíamos ir en busca de un tesoro, no en un viaje de placer. Mientras ellos disfrutaban de la compañía de la mujer de la isla, yo disfrutaba de la compañía de los libros que ofrecía la pequeña biblioteca de la isla, pero apenas podía encontrar paz allí, ya que la mujer que cuidaba la biblioteca se interesaba por mí y a menudo aparecía para hablarme sobre la biblioteca y dónde podía encontrar los libros que quería antes de hacerme preguntas sobre mí. También se acurrucaban a mi lado cuando leía en los bancos y me empujaban el brazo hacia sus partes más femeninas. El verdadero desafío eran los otros argonautas, ya que incluso después de 4 días diciéndoles que teníamos que irnos, seguían sin escuchar. Tuve que lanzarle una copa de néctar a la cara a Jason y gritarle durante 1 hora para convencerlo y poder irnos. Justo después de 5 días de navegación, habíamos atracado en la isla de Doliones, gobernada por el rey Cícico, quien nos había tratado con mucha amabilidad desde nuestra llegada. Sin embargo, nos faltaban provisiones, lo que nos llevó a donde estábamos. Estábamos atracados en la tierra más allá de la montaña del oso de Doliones. Yo estaba de pie frente a los barcos con mi armadura de batalla junto con algunos de los otros argonautas, mientras los demás buscaban provisiones. Observé el pequeño campo que se extendía tras el bosque mientras pensaba en algo que el rey Cícico intentó decirle a Jason antes de mi llegada. Parecía que intentaba advertirle sobre algo que podría estar viviendo en este lado de la isla, pero no estaba seguro de qué. Por eso mantuve mi arco y una flecha listos por si nos atacaban. Su intento de advertencia no dejaba de resonar en mi cabeza mientras el calor del sol caía sobre mí, y sentía como el calor se filtraba ocasionalmente a través de mi armadura, hasta que oí lo que parecía un objeto grande volando por los aires. Miré hacia arriba y vi una gran roca volando hacia la playa donde estábamos atracados. Me volví hacia los otros 4 argonautas que custodiaban el barco conmigo y grité: «Hippo, cúbrete». Todos alzaron la vista hacia la roca que se acercaba y se dispersaron. En cuanto la roca aterrizó en la playa, 3 más se lanzaron hacia nosotros. Los esquivamos, pero uno me falló por poco.
Fue en ese momento que los árboles al borde del campo empezaron a temblar antes de que, para mi sorpresa, unos 20 gigantes de 6 brazos y tan altos como una cabaña vikinga salieran a la carga vestidos con ropas de cuero mugiendo. Fue entonces cuando empecé a arrepentirme de haber enviado a Scalder a buscar comida y de haber enviado a Chimuelo con él. Al ver que los gigantes se acercaban, me preparé de inmediato para disparar una flecha de sangre de hidra. Cuando uno estuvo lo suficientemente cerca, la flecha salió disparada de mi arco hacia el gigante, que sostenía un tronco en cada una de sus 2 manos superiores. Se le clavó en el hombro izquierdo, pero él siguió cargando, aunque pude ver que aminoraba la marcha antes de caer de rodillas y caer muerto al suelo a 3 metros de los barcos. Sin embargo, su muerte no detuvo al resto de los suyos que cargaban contra nosotros. Por suerte, los demás argonautas de guardia habían seguido mi ejemplo y disparaban sus propias flechas contra los gigantes que se acercaban, lo que los ralentizó un poco, pero no del todo. Saqué otra flecha y la disparé contra otro gigante que cargaba, sosteniendo un par de hachas de piedra toscamente talladas en sus 2 manos superiores. La flecha lo alcanzó en el pecho antes de que diera 3 pasos más y se desplomara en el suelo. Fue mientras preparaba otra flecha que uno de los gigantes nos alcanzó y me agarró, lo que me obligó a soltar el arco con la flecha. Me tenía fuertemente agarrado, pero logré liberar uno de mis brazos y sacar una de mis dagas cuando me estaba levantando hacia su cabeza. Le clavé la daga en la parte superior de la mano, lo que hizo que me soltara mientras gritaba de dolor. Se llevó la mano a la cara, probablemente para ver qué le había causado tanto dolor, pero yo todavía la sujetaba con una mano y tenía mi espada desenvainada para rematarlo. Hundí mi espada en su garganta antes de sacársela mientras caía de rodillas e intenté agarrarla por la garganta mientras saltaba sobre su hombro y me deslizaba por su espalda. Tan pronto como toqué el suelo, otro venía hacia mí de frente con una roca sobre su cabeza. Esto me dio una idea de cómo derribarlo usando la roca para hacerlo. Saqué 4 cuchillos arrojadizos de inyección de aguijón de velocidad, 2 en cada mano y los lancé a los 2 brazos superiores del gigante. El gigante gritó de dolor mientras sus brazos se congelaban lentamente por el veneno mientras dejaba caer la roca en su cabeza aplastándola. Entonces corrí por mi arco y flechas cuando otra roca vino volando hacia mí, me dejé caer y me deslicé por la arena apenas, esquivando la gran roca que podría haberme aplastado mientras agarraba mi arco y la flecha que solté antes de apuntar y clavar al gigante que lanzó la roca en el estómago cuando se preparaba para lanzar otra. Había matado a 5 de los 20, mientras que los otros lentamente pudieron derribar a 7 juntos, dejando 8 de los gigantes restantes, pero los gigantes se estaban volviendo más enojados y mucho más agresivos en sus ataques. Ahora nos atacaban lanzando o haciendo rodar rocas, troncos, árboles desarraigados y sus armas gigantes. Esto nos daba mucho más que esquivar y nos dificultaba dispararles flechas, lo que permitió que algunos se acercaran. Uno logró agarrar a uno de los arqueros que intentaba clavarle un tiro en la cara al gigante, pero no pudo alcanzar su carcaj, así que corrí hacia la pierna del gigante con mi espada desenvainada y se la clavé profundamente, haciéndolo gritar de dolor y caer de rodillas antes de que soltara al arquero, dándole a los demás argonautas la oportunidad de dispararle flechas, que no aguantó mucho. Otro cargó contra nosotros, así que tomé mi arco y disparé otra flecha de sangre de hidra, que le dio justo en el centro del pecho antes de que se desplomara lentamente y se deslizara frente a nosotros. Esto dejó a 6 gigantes con los que lidiar, y afortunadamente Jason y los demás habían elegido ese momento para regresar y atacar a los gigantes restantes por la espalda. Sonreí cuando algunos argonautas cargaron contra uno de los gigantes, clavándole sus lanzas en la espalda y atravesándole el corazón, matándolo. Los demás corrieron la misma suerte, pero justo cuando el último cayó al suelo, un fuerte rugido resonó por el bosque. Fue entonces cuando otro gigante salió a la carga del bosque, pero a diferencia de los demás, este parecía simplemente monstruoso. Su boca estaba empapada de sangre, mientras que en la cabeza llevaba un casco de metal con 6 agujeros al frente y un cráneo de carnero con un cuerno roto en la parte superior. También llevaba un collar del que colgaban un casco y 2 cráneos humanos en el pecho. En su pierna izquierda llevaba un escudo cuadrado, en su brazo inferior derecho otro escudo, en su brazo inferior izquierdo una lanza gigante, en su brazo medio derecho una espada de bronce y sobre su cabeza, sostenida por ambos brazos superiores, una gran roca. Cargó directamente hacia nosotros lanzándonos la roca que sostenía a mí y a un pequeño grupo de otros, haciéndonos dispersarnos antes de que siguiera cargando.
Tomé mi espada y una espada que uno de los otros argonautas dejó caer en su prisa para evitar ser aplastado y corrí directamente hacia el gigante. Me notó y rugió mientras cargaba directamente hacia mí y blandía su lanza para intentar golpearme. Salté por encima de la lanza y apuñalé ambas espadas en sus piernas, haciéndole rugir de dolor y soltar su lanza. Desafortunadamente, también pareció enojarlo más cuando blandió su espada hacia mí. Rodé fuera del camino de la hoja entrante y terminé justo al lado de la lanza antes de darme cuenta de que el gigante estaba a punto de abalanzarse sobre mí. Pensando rápido, le cogí la lanza con ambas manos y usando toda la fuerza que pude levanté la parte delantera de manera que la cabeza estuviera mirando hacia el gigante que terminó empalándose en la lanza a través del estómago. En cuanto la lanza se clavó profundamente en el estómago, la solté y me agaché para esquivar al gigante que se desplomó a un lado. Miré alrededor del campo de batalla y no vi a ningún gigante, y los argonautas me miraban fijamente antes de estallar en vítores y cánticos. Argonautas. Heracles. Heracles. Me encogí de hombros antes de girarme hacia la lanza en el estómago del gigante y pensé que sería un buen recuerdo de esta batalla después de lavarle la sangre. 3 días después incliné la cabeza mientras veía cómo se llevaban el cuerpo del rey Cícico a una tumba, con la culpa consumiéndome por haber sido Jasón quien lo mató. Poco después de derrotar a los gigantes, los otros argonautas me ayudaron a quitarme la lanza y lavarla en el océano antes de cargarla en mi barco. Junto con la espada del gigante, como recuerdo extra de la batalla, los argonautas que custodiaban los barcos conmigo les contaron a los demás cómo había derrotado a la mayoría de los gigantes atacantes. Jasón sabía que no estaríamos a salvo en la montaña del oso, así que nos hizo partir inmediatamente, diciendo que con suerte podríamos conseguir provisiones de los dolionianos. Desafortunadamente, cuando regresamos, ya era de noche y estaba oscuro, los dolionianos pensaron que eran del ejército pelasgo que los hostigaba constantemente. En la oscuridad, pensamos que eran asaltantes, así que luchamos hasta que salió el sol y pudimos ver contra quién luchábamos. En la batalla, Jasón mató al rey Cícico minutos antes del amanecer, y sabía que esto lo perseguiría hasta el día de su muerte. Los dolionianos no nos guardaban rencor, pues solo nos defendíamos, pero aún así me sentía muy culpable por lo que le ocurrió al hombre que solo nos mostró bondad. Pensé que era justo donar algo a la tumba del rey y les di la espada de bronce del gigante, que ahora y para siempre colgará en la tumba del rey Cícico, un gran hombre y un gran rey. Que descanse en paz. 4 días después ahora estaba en mi propio barco mirando al suelo pensando en lo que había sucedido hacía 2 días. Miremos se había roto, así que atracamos en una isla cercana para hacer uno nuevo. Me enviaron junto con otro miembro, un escudero llamado Hilas, a hacer un remo del bosque. Hilas era un buen tipo que había oído hablar de lo que había hecho y me pidió que lo entrenara, lo cual hice con gusto en nuestro tiempo libre. Mientras trabajaba haciendo un remo nuevo, Hilas fue a buscar agua, pero nunca regresó. Después de que se fuera por un tiempo, me preocupé y fui a buscarlo con mi amigo Polifemo y la espada que le di para que entrenara en caso de que hubiera problemas. Buscamos durante horas hasta que encontramos un manantial con la cantimplora que fue a llenar. Grité llamándolo, pero no obtuve nada hasta que miré al agua y no vi mi reflejo, sino a Hilas, quien simplemente sonrió y me dijo que fuera, ya que había encontrado el amor con las ninfas del manantial antes de desaparecer en el agua. Simplemente miré hacia abajo antes de sacar la espada con la que entrenaba y clavarla en el suelo antes de decir: Hipo, adiós amigo mío, espero que hayas encontrado la felicidad. Antes de partir, sabía que ya no podía hacer nada por él. Desafortunadamente, los demás argonautas supieron de los dioses que era hora de que abandonara la expedición, ya que me necesitaban en otro lugar. Pero antes de separarnos, me dieron un escudo para simbolizar que siempre sería uno de ellos. Justo ahora necesitaba más provisiones así que iba a atracar en una isla que noté que tenía un muelle donde con suerte podría comprar más provisiones para regresar a Atenas. Admito que consideré regresar a Berk, pero había algo que me retenía como si me dijera que mi trabajo aún no había terminado. Como si hubiera una pequeña voz detrás de mí diciéndome que más aventuras me esperaban en Grecia. Era un poco molesto y también extraño especialmente después de que los argonautas me dijeran que los dioses tenían planes para mí. Mientras mi mente seguía repasando mis recuerdos y pensamientos de esta sensación de quedarme, escuché a Skaunder dar un rugido desde la cubierta superior, significando que estábamos cerca de una isla que había avistado.
Subí a la cubierta superior y vi una gran isla en la distancia con un gran bosque, cubriendo la mayor parte de ella, así que podría no estar habitada, pero pensé que sería mejor dar una vuelta para intentar encontrar un muelle. Tras una rápida búsqueda por la isla, encontramos un gran muelle de piedra con algunos barcos destinados a la pesca, por lo que pude ver. Hice que Scouter se sumergiera y nos llevara hasta el muelle, donde un gran grupo de mujeres armadas me observaba mientras atracaba. Bajé la pasarela al ver a una mujer con armadura dorada, falda de bronce, cinturón de cuero cruzado sobre el pecho que sostenía una espada y una corona dorada en la cabeza. La mayoría de las mujeres me apuntaban con armas, mientras que la de la corona, que supongo era su reina, se me acercó y me dijo: Hipólita. Soy Hipólita, reina de las Amazonas que habitan esta isla. ¿Quién eres y qué te trae a nuestra isla? Me incliné ante la reina. Hipo. Me llamo Heracles y vine a vuestra isla simplemente con la esperanza de reabastecer mi barco para mi viaje de regreso a Atenas. Ella asintió. Hipólita. He oído hablar de ti antes de Heracles, has realizado grandes hazañas, como matar al león de Nemea, a la hidra de Lerna y muchas más. Hipólita. Sin embargo, si deseas suministros de nuestra ciudad, debes atender mi petición. Hipo. Sería un honor para mí, Su Alteza, pero ¿cuál es esta petición? Ella sacó su espada. Hipólita. Encuéntrame en el campo de batalla, pues deseo ver las habilidades del hombre que ha matado a tantas bestias que otros no han podido derrotar. Asentí. Hipo. Necesitaré otra espada, ya que todas las mías excretan un veneno paralizante. Asintió. Antes de que una de las amazonas entre la multitud me lanzara una espada, la atrapé antes de que me sacaran del muelle. Caminamos por la ciudad, que era impresionante, hasta un campo de hierba con vistas al océano, donde había muchas amazonas entrenando con armas o cuerpo a cuerpo. Al vernos, dejaron de hacer lo que estaban haciendo para observarnos mientras nos dirigíamos al centro del campo. Al llegar al centro, ella sacó su espada antes de preguntar. Las reglas son sencillas. La pelea termina cuando alguno de nosotros recibe un corte del oponente, no puede luchar. De Hipólita. ¿Estás listo, Heracles? Levanté la mano. Hipo. Un momento, por favor, tengo que quitarme la armadura o no será una pelea justa. Entonces me quité la armadura, incluyendo la piel de león, antes de recoger la espada que me dieron antes de asentir para mostrar que estaba listo. Tan pronto como asentí, cargó contra mí y blandió su espada hacia mi torso mientras me agachaba y rodaba hacia la izquierda antes de levantarme rápidamente y bloquear otro golpe de su espada. Deslicé su espada al suelo antes de dar mi propio golpe a su torso, que ella bloqueó con su propia espada mientras rápidamente daba un golpe a mis piernas, que simplemente salté antes de dar otro golpe a su torso, haciéndola retroceder para evitarlo. Luego me agaché cuando ella dio un golpe a mi cabeza antes de barrer rápidamente mi pierna haciéndola caer. Antes de que pudiera recuperarse, tenía mi espada en su garganta antes de preguntar. Hipólita. ¿Te rindes? Me miró antes de sonreír. Hipólita. Me rindo, Heracles. Retiré la espada antes de extender la mano para ayudarla a levantarse. Ella la tomó mientras la levantaba, sonriéndome. Hipólita. Eres un guerrero realmente increíble, Heracles. Puedes tener los suministros, pero insisto en que te quedes al menos 3 días, ya que algunos de mis guerreros querrán ponerse en tu contra. Tendrás una habitación propia en la ciudad durante tu estancia. Hipo. Acepto, pero hay ganado en mi barco del que tengo que ocuparme. Hipólita. Eres bienvenido a cuidarlos y dejar que pasten en nuestros campos. Sin embargo, insisto en que te refugies en una casa que tiene nuestra ciudad. Asentí en señal de aceptación antes de que me llevaran. 3 días después estaba de nuevo en los muelles de la ciudad con la reina Hipólita de pie frente a mí mientras mi barco flotaba en el agua detrás de mí. Le sonreí a Hipólita y le dije: Hipo. No puedo agradecerle lo suficiente por la hospitalidad que su gente me ha demostrado, Su Majestad, y siempre le estaré agradecido. Hipólita. No te preocupes, Heracles. Pudiste presentarles a mis guerreros un verdadero desafío en el campo de entrenamiento, algo que no había sucedido en mucho tiempo. Luego se quitó el cinturón y lo ofreció. Hipólita. Has superado a mis mejores guerreros, Heracles. Te lo has ganado y lo mereces mucho más que yo, Heracles. Miré el cinturón con asombro, pues me habían dicho que era un cinturón que le había dado Aries, el dios griego de la guerra, para demostrar que era la mejor guerrera de las Amazonas. La miré y le pregunté: Hipo, ¿estás seguro? Este fue un regalo de Aries, el dios de la guerra. Hipólita.
Me dieron esto porque era el mejor guerrero de la isla y nunca había sido derrotado hasta que llegaste. Este cinturón debería estar contigo. Asentí antes de aceptar el cinturón antes de girarme para abordar mi barco, pero cuando estaba en medio de la pasarela, uno de los guardias de Hipólita dijo: Guardia Heracles, antes de que te vayas, solo quiero que sepas que si regresas, mi oferta anterior sigue en pie. Me sonrojé antes de abordar mi barco más rápido y abandonar la isla. Mientras navegaba lejos de la isla, recordé todo lo ocurrido durante mi estancia allí. Tras derrotar a Hipólita, algunas amazonas se alinearon para enfrentarse a mí. Las vencí a todas, pero algunas estuvieron a punto de vencerme, y en algunos momentos desearía que me hubieran vencido, ya que si lo hubieran hecho no habría llamado tanto la atención. Al ver mi destreza en el combate, se acercaron más para probar sus habilidades contra las mías, así que no tuve tiempo de relajarme. Pude aprender un poco sobre sus costumbres, como que salen una vez al año a disfrutar de la compañía de los hombres y solo se quedan con las niñas, mientras que los niños regresan con sus padres. Sin embargo, hubo una amazona que me incomodó mucho. Era la guardia que me hizo querer irme rápidamente. Me ofreció compartir cama con ella y darle un hijo, a cambio de unas noches de placer y, si tenía una hija, podría formar parte de su vida cada vez que viniera a la isla. Baste decir que la rechacé de inmediato, diciéndole que no era ese tipo de hombre y que, cuando tuviera un hijo, sería con mi esposa, a quien aún no había elegido. Ella lo entendió, pero eso no impidió que me molestara un poco cada vez que me veía. Admito que disfrutaba de las habilidades de combate de las amazonas, pero ahora estaba deseando volver a Atenas. 14 días después estaba de nuevo en Atenas, camino a la forja para ver a Eetes y ver cómo me habían ido las cosas desde que me fui con los argonautas. Cuando llegué, Aetes se estaba estirando afuera cuando me vio, sonrió y se acercó. Me miró y dijo: Aetes. Bueno, si no es el héroe viajero. ¿Qué tal el viaje? Le sonreí. Hipo. Entremos y te lo contaré todo, Aetes. Entramos en la forja y cada uno tomó asiento. Aetes. Entonces, ¿qué recuerdos te dejó esta aventura? Me encogí de hombros. Hipo. Bueno, traje una lanza gigante de mi batalla contra un gigante de 6 brazos, un escudo de los argonautas de cuando los dejé, para demostrarme que siempre sería uno de ellos y un cinturón de la arena de las amazonas para demostrar que la derroté en batalla. Simplemente me miró con una ceja levantada. Aetes, ¿qué has estado haciendo en este viaje? Me reí entre dientes antes de contarle lo que he estado haciendo. Continuará. ¿Qué les pareció este capítulo? Me gustaría mucho saber lo que piensan, escriban en la caja de comentarios y dígame qué les pareció. Nos vemos hasta la próxima. HC. 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 HC.